Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. Estudiemos la Biblia es un ministerio de la Iglesia de Cristo. Puede visitarnos en www.estudiemoslabiblia.com. Hoy vamos a estudiar el curso bíblico Fundamentos para la Salvación. Buen Jesús, Dios de amor, oh Dios de amor. Y hoy vamos a estudiar la lección número 1, ¿por qué estudiamos la Biblia? La parte 2. Dios, con el poder de su palabra, creó las dimensiones que conocemos. En Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted se da cuenta, Dios creó en ese preciso momento el tiempo, el espacio y la materia. Cuando dice en el principio, Dios eterno creó el principio de las cosas, el tiempo. También Dios creó el espacio, dice allí en el texto, los cielos. Pero también Dios creó la materia. Dios creó millones de especies para que vivan aquí en la tierra. Él creó las plantas, los animales, también creó al ser humano. Dios organizó todo el funcionamiento de cada animal, de cada especie, de una manera autónoma. Y Dios estableció el código genético. Antes se creía que la parte más pequeñita de la existencia es la célula. Pero aparecieron los microscopios potentes y llegaron a descubrir qué estaba pasando dentro de la célula. Y se dieron cuenta que dentro de la célula existía prácticamente un sistema funcional muy organizado, y dentro de la célula había el ADN, el código genético. El código genético, algo muy similar al código binario de las computadoras, que les permite realizar todas sus funciones, pero inmensamente complejo, mucho más complejo. Y en cada célula de nuestro cuerpo existe ese ADN que determina cuál es el color de nuestros ojos, cuál es el color del cabello, qué edad nosotros debemos vivir, cuándo vamos a morir, cómo va a ser nuestros dedos, cómo va a ser nuestro rostro. Todo eso está registrado en el código genético. Millones y millones de caracteres de información que le explican a cada célula qué tiene que hacer. Es decir, que en la célula existe una organización maravillosa. Proteínas trabajando, moviéndose, llevando material, trayendo material, tomando la información del código genético y realizando diferentes funciones. Diferentes funciones, por ejemplo, células que trabajan en el ojo, células que trabajan en su dedo, células que trabajan en su corazón. Todo eso bien organizado. Dios creó esta maravilla en cada uno de nosotros. No solamente en nosotros, también en las plantas, en las frutas, en los animales. Cada una de las especies está bien organizada. Así es de grandioso nuestro Señor. Dios nos dejó a sí mismo la palabra escrita. Y esta palabra de Dios, por supuesto, es nuestro manual para poder comportarnos correctamente en lo espiritual. En la Biblia encontramos las leyes que establecen el orden espiritual. Dios se reveló por medio de la palabra escrita a nosotros, y esto es muy maravilloso. Solamente los que estudian la Biblia y obedecen la palabra del Señor podrían entender lo que les estoy diciendo.
Muy bien, vamos a repasar la lección número 1, la parte 1. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Si usted se acuerda, estudiamos que la Biblia es el mensaje de Dios. Es inspirado por Dios ese mensaje. También estudiamos la Biblia porque es útil. Útil para enseñarnos, útil para reprendernos, útil para corregirnos e instruirnos en justicia. Nosotros estudiamos la Biblia porque nos perfecciona, porque nos prepara para ser buenos. Vamos a continuar y vamos a aprender por qué estudiamos la Biblia. Por favor, le invito a que abra en su Biblia Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Dice el texto bíblico: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a aprender un propósito más en este pasaje que acabamos de leer, y dice que cuando Cristo vino, hizo muchísimos milagros. Fueron tantos que Juan dijo lo siguiente en el capítulo siguiente, versículo 25, Juan capítulo 21, verso 25. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto dice Juan. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, sanó al cojo, al ciego, sanó al paralítico, sanó al mudo, también sanó a muchos leprosos. Él liberó a muchos endemoniados. Jesucristo hizo muchísimos milagros, pero no todos están escritos. En el libro de Juan se escribieron algunos. ¿Para qué sirvieron los milagros que se escribieron en el libro de Juan? La palabra escrita nos hace creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se acuerda? Dice el texto: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Querido amigo que me está escuchando, mi hermano querido, Dios nos dejó la palabra escrita con el propósito que creamos. Creamos en Jesús en 3 niveles. Si usted nota, dice ahí Jesús, luego dice Cristo y luego dice el Hijo de Dios. La Biblia nos ayuda a creer en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como humano. Dios estaba en los cielos, pero descendió y se hizo hombre. Se le llama el Hijo del Hombre también. Jesús significa Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Muy bien, no solamente debemos entender que Jesús vino como ser humano o como hijo de mamá, sino también debemos entender que Jesucristo vino con el propósito de salvarnos. Eso significa Cristo, que Él es el ungido de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Jesucristo obedeció al Señor hasta la muerte. Fue azotado, fue herido, fue llevado al matadero. En el Calvario Jesucristo murió por todos nosotros. Eso significa que Jesús es el Cristo. Pero también dice el texto, el Hijo de Dios. Eso significa que nuestro Señor Jesús tiene naturaleza divina. Es el enviado por Dios, es el Hijo de Dios. Pero también dice el texto que cuando una persona, por medio de la palabra de Dios, cree en Jesús, dice el texto, va a tener vida en su nombre. Y esto es maravilloso, querido amigo, querido hermanito, hermanita que me está escuchando, que Dios, por medio de nuestra fe, nos ayuda a tener vida eterna. Nos ayuda a alcanzar la salvación.
no solamente Juan escribió un evangelio, también lo hizo Lucas. Lucas era un hombre muy estudiado en aquel tiempo. Lucas era médico y él enseñó la palabra de Dios y la escribió para Teófilo. También para nosotros, porque Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Muy bien, este hombre investigó todos los acontecimientos, los ordenó, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Evangelio de Lucas, pero ¿cuál es el propósito de que Dios permite que se escriban las palabras de Lucas y que nosotros las leamos? Dice el texto, para que conozcas bien la verdad. Note usted muy bien, voy a repetir. Se escribió el libro de Lucas con el propósito de ¿qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estudiamos la Biblia para conocer bien la verdad. Hay muchas falsas doctrinas en este mundo, pero ¿cómo no dejarse engañar? Pues dice Lucas que uno puede estar en la verdad leyendo la palabra de Dios, conociendo bien la verdad. ¿Qué hacer para no caer en una falsa doctrina? Bueno, siempre enseño este ejemplo para explicar bien esto. Las mayores falsificaciones que se hacen en este mundo es la falsificación de los dineros, de los billetes. Hay muchísimos billetes falsos. ¿A quién no le ha tocado decepcionarse con un billete falso de $10, de $20? Y luego que lo miramos decimos, qué tristeza, me tocó este billete. Y nos molestamos, por supuesto. Entonces, los bancos son los receptores de la mayor cantidad de dinero. Entonces, tienen que tener personas que sepan reconocer todos los billetes falsos y no equivocarse. ¿Qué hacen los banqueros? ¿Qué hacen los que contratan cajeros? Ellos entrenan a todos sus cajeros para no dejarse engañar. Ahora, ¿cómo funciona esto? No se les muestra todas las falsificaciones, porque hay muchísimos billetes falsos. Sería incansable enseñar cada una de las falsificaciones. Entonces, los instructores, ¿qué hacen? Capacitan a los cajeros y les enseñan las características del billete verdadero, de qué papel está formado, cuáles son las características específicas de cada billete, los detalles, los colores, las formas, de tal manera de que un cajero conoce muy bien el billete verdadero, que cuando viene un billete falso lo identifica rápidamente. Entonces no es necesario conocer todas las falsificaciones, sino conocer el verdadero billete correcto, el original. No debemos conocer todas las doctrinas falsas. Nosotros debemos conocer bien la verdad, como lo dice Lucas. Eso es importante, hermanito. Debemos empezar a conocer la doctrina correcta. Cuando hablamos de doctrina, legalmente doctrina significa el conjunto de leyes. Es decir, que la Biblia me capacita en conocer las leyes de Dios. De tal manera que cuando viene una falsa doctrina hacia nosotros decimos, algo no está bien.
lo que estoy escuchando no es la doctrina correcta, es una falsificación. Muy bien, vamos a ir a otro propósito. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15, dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Hay un personaje muy importante en el Nuevo Testamento. Su nombre es Timoteo. Quiero explicarle algo particular de Timoteo. Dice el texto: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo era un joven que se convenció que la palabra de Dios es la verdad. Pero el apóstol Pablo le dice: tienes que persistir aunque ya te persuadiste. Acuérdate, le dice Pablo, de quién has aprendido todo esto. Dice el texto que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y esto es interesante porque quien le enseñó a Timoteo, un predicador, un evangelista de la iglesia en Éfeso, fue precisamente su abuelita y su mamá. Ellas le instruyeron. Y mire qué bonito, cuando enseñamos a nuestros hijos las sagradas escrituras, vamos a tener personas fieles al Señor. Vamos a tener personas que obedezcan a Dios. Muchos padres de familia están preocupados porque sus hijos estudien en las mejores universidades, que sean sabios en las diferentes áreas de este mundo, que sean buenos ingenieros, que sean buenos abogados, que sean buenos doctores, que sean buenos en alguna carrera, que sean sabios, que puedan defenderse en esta vida. Pero estas dos mujeres hicieron algo más maravilloso que esto. Estas dos mujeres enseñaron las sagradas escrituras a Timoteo. Y mire lo que puede hacer las sagradas escrituras. Dice el texto: las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Que la palabra de Dios también nos sirve para salvarnos. ¿Usted quiere que se salve su esposa? ¿Usted quiere que se salven sus hijos? ¿Usted quiere que se salven sus familiares? ¿Usted quiere salvarse? Pues debemos empezar a estudiar más la Biblia, porque la Biblia nos puede hacer sabios para salvación. Estudiamos la Biblia para salvarnos. En la Biblia usted podrá encontrar el plan de Dios para salvación. Entonces necesitamos que usted tenga una Biblia en su casa. Tiene que tener una Biblia escrita de preferencia, y también debe tener un corazón dispuesto. Porque si usted no tiene un corazón dispuesto, va a ser muy difícil que la palabra de Dios haga cambios en nuestra vida. Y debe estar listo para obedecer a Dios, porque la Biblia no solamente se la lee, la Biblia se la practica. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Estudiamos la Biblia porque es el mensaje de Dios. Número 2, estudiamos la Biblia porque es útil para enseñarnos, reprendernos, corregirnos e instruirnos en justicia. Número 3, estudiamos la Biblia porque nos perfecciona. Número 4, estudiamos la Biblia porque nos prepara. Número 5, estudiamos la Biblia porque nos hace creer. Estudiamos la Biblia. Número 6, estudiamos la Biblia para conocer bien la verdad. Número 7, estudiamos la Biblia para ser salvos. Vamos a hacer finalmente unas preguntas porque se terminó la lección y quiero que reflexionen estas preguntas porque es el fin de la lección número 1. ¿Quién tiene más derecho de enseñarme que Dios? ¿Quién tiene más derecho de reprenderme que Dios?
¿Quién tiene más derecho que corregirme que nuestro Dios? ¿Quién tiene más derecho que instruirme en justicia que el Dios Todopoderoso? ¿Estoy listo para ser enseñado, reprendido, corregido, para ser instruido en justicia? ¿Estoy listo para creer en Jesús? ¿Estoy listo para conocer bien la verdad? ¿Estoy listo para ser salvo? ¿Estoy listo para hacer la voluntad de Dios? Espero que esta lección haya servido mucho en su vida personal. Por favor, no solamente esta lección es para aprender, también es para compartir a otras personas. Espero que usted la comparta a sus seres queridos, la comparta a sus amigos. Que Dios le bendiga grandemente.